Vamos a continuar con el tema de uniones celulares. Pero previamente aclarando que cuando hablamos de uniones celulares no solamente estamos hablando de uniones desde el aspecto físico, no sentimental obviamente, pero aspecto físico además de comunicación, ¿ya? A eso me refiero cuando decimos uniones celulares. De repente un nombre más correcto, pero no muy apropiado en la biología, tendría que ser interacciones celulares, ¿no? Bueno, pero en los libros lo van a encontrar así, como uniones celulares, ¿sí? Repito, cómo se unen físicamente, sí, pero también cómo se comunican, ¿ya? Entonces vamos a empezar hablando de los plasmodesmos, perdón, los desmosomas. Desmosomas, ¿ya? Desmosomas, un nombre complicado, ¿no? Los desmosomas son estructuras que se presentan a lo largo de la membrana. Voy a pintar aquí un pedacito, ¿no? Supongamos que esto es bastante más largo, ¿ya? Entonces aquí tenemos una célula, ¿no? Supongamos que aquí está el núcleo, ¿sí? Para entender que esto es adentro de la célula, no intracelular, ¿ya? Aquí tenemos un espacio extracelular y otra vez acá tenemos una célula. Entonces aquí tenemos otra célula, ¿ya? ¿Sí? Entonces acá recuerden ustedes, habíamos pintado que están principalmente los microfilamentos, ¿no es cierto? Los microfilamentos. Entonces enganchados en estos microfilamentos existe una proteína, ¿ya? Acá se supone también que están los microfilamentos, ¿no? ¿Sí? Existe una proteína, un cuerpo basal también, bueno, hay muchas cosas que se llaman cuerpo basal, ¿ya? De la que se extienden haces de proteína. ¿Ya? Entonces de esa manera, por ejemplo acá habría otro, ¿no? Otro cuerpo basal, anclado si ustedes quieren llamarle, en los microfilamentos, y de ese cuerpo basal se extienden haces de proteínas que se enganchan unas con otras, ¿ya? Entonces esta estructura se llama desmosoma, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad? La particularidad de este tipo de unión celular, esto es básicamente unión celular, ¿no? Es que las sustancias, primero el agua, ¿no? El agua puede fluir tranquilamente, ¿ya? En el espacio extracelular. Y también las sustancias, ¿no? ¿Ya? Los iones, señales, qué sé yo, pueden fluir tranquilamente por este espacio. ¿Vamos? Es un sistema de, si quieren ustedes, de agarre entre las células, pero que no corta, ¿no? La fluidez en el espacio extracelular. ¿Vamos? Bueno. Al contrario de estos desmosomas que permiten, ¿no?, fluir tranquilamente, están las uniones estrechas. ¿Ya? Se llaman así, ¿por qué? Supongamos que este no es tan fácil. A ver, vamos a procurar hacerlo. Supongamos que yo tengo una célula acá, ¿no? Su núcleo, ¿sí?
y tengo otra célula acá. ¿Ya? También es un núcleo, ¿no? Obviamente esta es una membrana celular, esta es otra membrana celular. ¿Ya? Y hay un punto de contacto real. Hay un punto donde se comparten los fosfolípidos de ambas membranas. Entonces, ¿qué provoca? Provoca realmente un cierre, ¿no es cierto? Es decir, las cosas que están en el espacio extracelular no van a poder pasar ese cierre. Ya es un cierre hermético y obviamente necesario en muchos órganos, aparatos, sistemas, qué sé yo, del organismo, ¿no? Principalmente epitelio. Imagínense si nosotros no tuviéramos estos cierres en la piel, ¿no? Nos meteríamos al agua y si fuese así, pues el agua se nos entraría por todo lado, ¿no ve? ¿Ya? Entonces el epitelio principalmente tiene que cerrar el paso de agua, ¿sí? Claro, dentro de lo que es factible, ¿no? Sabemos que el agua puede difundir con cierta facilidad, ¿ya? Prueba de ello es, se han fijado, cuando los niños, bebés principalmente, los metemos al agua, o cuando los niños se mete al agua, está un buen rato ahí, y se nota muy bien en las manos, ¿no? Como que se arrugan las manos, ¿sí? Pues ya no es lisito, ¿no? ¿Fijado? Y eso es porque el agua realmente ha penetrado al tejido, ¿no? Y ha provocado una hinchazón de ese tejido, ¿ya? ¿Dan cuenta? En cambio, obviamente, cuando uno va envejeciendo, ¿no? Se va perdiendo ese colágeno principalmente, que es el que retiene el agua, ¿no? Y provoca ese fenómeno tan notorio cuando uno es joven, cuando es niño. Ya después cuando uno va ganando años, pues ya se arruga, pero ya por arrugas, no por la entrada de agua, ¿sí? Entonces esas son las uniones estrechas. Les decía, a ver, vamos a tratar de pintar un pedacito de esto, no es tan fácil, ¿no? Imagínense que están ahí los fosfolípidos, ¿sí? Ahí. ¿Ya? Y acá, ¿no? Pues tenemos que pintar así, ¿no? Ahí está. Creo que me va a salir, ¿sí? ¿Ya? Entonces este espacio, ¿no ve? Y ahora aquí obviamente viene lo demás, ¿no? Cabecitas. Ya, ¿no? Aquí el otro. Así. ¿Ya? Así se entiende, ¿no? ¿Cómo es posible compartir un pedazo de la estructura de la membrana, ¿no? Entonces esto realmente, ¿no? Principalmente decimos el agua, ¿no? El agua que es polar, ya no va a pasar fácilmente, ¿ya? Y obviamente sustancias que son muy grandes, ¿no? No lo hacen. Obviamente las sustancias apolares, sí, esas son las que pueden, ya por eso decíamos, ¿no? A pesar de que nosotros podamos tener cierres para el agua, las sustancias polares, ¿no? Por lo menos que se opongan, ¿ya? Las apolares no, las apolares pasan por la bicapa de fosfolípidos. Por eso les daba el ejemplo de que cuando nosotros estamos expuestos a la gasolina, ¿no? Los vapores no solamente, o la gasolina no la estamos aspirando por los vapores, ya por el sistema respiratorio, la estamos aspirando, si vale el término, ¿sí? Por todo, la piel, ¿ya? Ya les decía, en algunos países ya se han preocupado de crear sistemas de cierre hermético entre la manguera de gasolina y el tanque. Y la gente que la manipula realmente tiene vestimenta que impide el paso de sus vapores. ¿Sí? Bueno, entonces esas son los desmosomas, las uniones estrechas. Otra forma de
unión, en este caso más de relación, ya de comunicación entre las células, son las uniones gap. ¿Sí? Gap, recuerden, es una palabra en inglés que tiene varias acepciones, ¿ya? Gap puede interpretarse como periodo, ¿sí? Etapa, brecha, ¿sí? Corte incluso, ¿ya? Entonces, en este caso, los autores en español le han puesto uniones en brecha. Bueno, no sé cuán buena es esa traducción o esta interpretación en todo caso, ¿ya? Pero la idea es la siguiente, fíjense. Tenemos una célula, ¿no? Ahí, su núcleo, y tenemos otra célula, ¿ya? Ahí existen situaciones en las que esta comunicación tiene que ser muy veloz, ¿no? Obviamente las células no hablan, no silban, ¿no? Entonces la comunicación realmente es por moléculas, ¿sí? Señales de una célula a otra, ¿ya? Y en muchos casos esas señales son, por ejemplo, iones, ¿sí? O alguna sustancia muy específica que pasa de una célula a otra. Entonces sería bastante complicado, digamos, para ciertas señales, ¿no? Que tengan que salir, digamos que esta es la señal, ¿no? La molécula señal, tengan que salir de la célula al espacio extracelular, ¿no? Y volver a entrar, ¿ya? Para que haya una respuesta similar, simultánea, eso es lo que se quiere decir, de la otra célula, ¿sí? O sea, tardaría, ¿no? Más, imagínense, es una sustancia polar, ¿no? Tiene que tener su transportador y llegar al otro lado, es reconocido por el transportador y metido dentro de la célula, ¿sí? Entonces, las células, para algunas cosas, ¿no? ¿Sí? Han evolucionado hacia tener estas uniones, ¿ya? Estas uniones en brecha, que son verdaderos canales de proteína, es de naturaleza proteica, ¿ya? Naturaleza proteica, ¿sí? Por los que obviamente ahora sí es mucho más rápido, ¿no es cierto?, para la célula para la sustancia, perdón, pasar de célula a célula. Obviamente este canal es muy específico, ¿ya? No es decir, indiscriminado para que pase cualquier sustancia, nada, ¿ya? Principalmente esto se da para el transporte de señales, ¿sí? Y repito, muchas de esas señales son de un carácter iónico, ¿ya? Esto, por ejemplo, sucede en las células de los músculos, ¿no? Yo tengo un músculo ahí, ¿no? ¿Sí? Está formado por los haces musculares, ¿no es cierto? Y cada uno de estos haces musculares está formado por un conjunto de células musculares agrupadas. Eso es debido a ver anatomía y fisiología, ¿no? Ahora bien, cuando estos músculos se tienen que contraer, obviamente tiene que haber una señal, ¿no? Eso significaría que cada célula, ¿no? Una célula, ¿no? Cada célula le llega su haz nervioso para que le indique que se tiene que contraer. No, no es. Normalmente en un músculo obviamente hay una inervación, ¿no? ¿Ya? Un nervio que llega, ocupa algún espacio, sobre todo la parte más externa del músculo, y ahí llega la señal, ¿ya? Entonces, como todas las fibras musculares se contraen al mismo tiempo, pues por este sistema, ¿no? ¿Ya? De esa manera la señal pasa de célula a célula en forma muy rápida. Bueno, finalmente, perdón, tenemos a los plasmodesmos.
Los plasmodesmos se hallan presentes en las células vegetales. ¿Ya? Células vegetales, no en las células animales. Ya creo que habíamos hablado de esto cuando hablábamos del cloroplasto. Recuerden, ¿no? Les decía, en el colegio nos hacían pegar una cartulina negra sobre una hoja, obviamente tenía que ser relativamente grandecita, ¿no? Tapábamos por varios días, después la descubríamos y se veía que esa hoja que era verdecita, ¿no? En todo su conjunto, pues tenía una franja donde se había vuelto muy claro el verde o finalmente casi blanco, ¿no? ¿Eso qué significaba? Que los cloroplastos habían salido de esa región, ¿sí? De las células que forman esa región y obviamente no se han muerto, no han desaparecido, nada, no, han migrado, se han ido, así textual, ¿no? Obviamente a las células aledañas, ¿no? Las células vecinas, ¿ya? Y cuando ya se dejaba esa célula en condiciones normales, ¿no? Paulatinamente iban regresando y la célula volvía a su estado inicial, ¿sí? ¿Por dónde lo hace? Por los plasmodesmos. Lo propio ocurre en las hojas, ¿no? En los árboles cuando se caen, ¿ya? Ustedes se han dado cuenta que la hoja no se cae así verde, ¿no? Del color que es inicialmente, ¿sí? Se cae totalmente marrón, seca, ¿no? Seca, totalmente. Es decir, en realidad es una cáscara, ¿ya? Lo único que tiene esa hoja es celulosa. Las células vegetales han quedado prácticamente vacías, huecas. ¿Sí? Todos sus componentes muy útiles, obviamente, como estructura y obviamente como macromoléculas, ¿no? Ahí están proteínas, están fosfolípidos, etcétera, que la planta no se va a dar el lujo de botarla, ¿no? Ha migrado antes de que la hoja se caiga, ¿ya? Entonces, por eso es que las hojas son absolutamente huecas, secas, ¿sí? Y eso se da, decíamos, gracias a los plasmodesmos, ¿sí? Entonces, como tenemos la pared, ¿no? Una célula vegetal, ¿sí? En esa pared hay realmente espacios que se comparten, ¿no? De célula a célula. Ay, perdón, ¿qué he hecho aquí? Ya, ¿no? Entonces ahí tenemos la pared, tenemos la membrana, ¿sí? Entonces aquí tenemos una célula, tenemos otra, ¿no? Estos son los plasmodesmos, ¿ya? Y por ahí tranquilamente pueden pasar las cosas, ¿sí? Por eso es que la comunicación entre células vegetales, ¿sí? Sustituye a ese complejo sistema de circulación que tenemos, por ejemplo, los animales, ¿no? Tiene sus ventajas, ¿sí? Indudablemente, ¿no? Pero también tiene sus desventajas, ¿sí? Por ejemplo, hay los viriones que se llaman, viroides, que son, ni siquiera llegan a virus, ¿no? Ahora que estamos en el virus, ¿sí? Imagínense el coronavirus, ¿no? El coronavirus, su cápside, ¿no? ¿Sí? Ahí, ¿no? Y ahí adentro está su RNA, ¿ya? Es RNA, es un virus RNA, ¿no? ¿Sí? En cambio, por ejemplo, los viroides son solamente partículas de RNA. No tienen ni siquiera la cápside, la cubierta, ¿ya? Solo el material genético, ¿sí? Y obviamente este material genético, ¿no? Puede viajar muy fácil entre las células vegetales, ¿ya? Por eso es que cuando un virión infecta una célula vegetal, la diseminación es muy, muy rápida, ¿sí? ¿Estamos? Las plantas contienen un montón de virus. En realidad, los virus, ¿no? Están presentes prácticamente en todo lugar, ¿ya? Pero al igual que las bacterias, ¿no? Las bacterias,
De los casi 7 millones de especies de bacterias que existen, ¿todas son malas? No, la mayoría son tan buenas como el resto de los seres vivos. ¿Ya? Algunas nos provocan problemas. Igual los virus. ¿Sí? Hay virus para todos los reinos, hay virus para las plantas, hay virus para los hongos, hay virus para los animales, para los vegetales. Y para las bacterias mismas, las atacan los virus. ¿Ya? Conviven, ¿sí?, con las bacterias, los virus. Obviamente son específicos, ¿no? Pero los virus todavía son más complicados que las bacterias, ¿no? De los millones de, no podemos decir especies porque no son seres vivos, ¿no? Los millones de virus, tipos de virus que hay, ¿ya? Algunos provocan problemas, ¿no? La mayoría tienen una función, digamos, benéfica en el ecosistema, ¿sí? Por ejemplo, hay virus que, sobre todo en las aguas, ¿ya?, que se encargan de favorecer y de propagar elementos que son muy necesarios para la fotosíntesis. ¿Sí? Bueno, ya. Entonces, con eso ya hemos hablado de uniones celulares, ¿no? Desmosomas, ¿sí?, uniones estrechas, uniones en brecha o gap, ¿ya?, y los plasmodesmos, que, repito, son exclusivos de las células vegetales. Bueno, este va a ser un video más corto. Quería comunicarles lo siguiente. El miércoles hay reunión virtual, obviamente, de consejo de ciclo. Ustedes saben que los consejos de ciclo es la instancia donde tanto docentes como estudiantes informamos a la dirección de carrera, físicamente estamos ahí, ¿no?, de lo que se ha avanzado, del rendimiento de los exámenes, de la programación de otras actividades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces el miércoles tenemos reunión de ciclo. Imagino que el director de carrera ya ha convocado oportunamente a su representante, ¿no? Bueno, yo voy a informar sobre los resultados del exitoso. Quiero pensar que es así, ¿sí? Yo siempre confío en las personas hasta que demuestran lo contrario, ¿no? Entonces voy a informar del exitoso primer parcial que ha habido, ¿no?, que ya les dije, digamos, ha subido un poco el rendimiento respecto al comparativo a lo que es lo usual, ¿no? Vamos a decir normal, lo usual en el curso de primer año en la asignatura de biología, ¿no? Ya se ha dicho, normalmente hay un 65%, sobre todo en el primer parcial, ¿no?, que es el parcial más aprovechable, digamos, porque todavía el contenido es pequeño, qué sé yo. Esta vez con el examen virtual ha llegado al 70%, ¿no? Pero yo realmente espero que haya sido porque le han puesto empeño, han tenido mucho tiempo, qué sé yo, ¿ya? Voy a informar de aquello y también voy a ver un poco todavía las fechas. Me quiero animar a proponerle al señor director de carrera que nos permita adelantarnos un poco en las fechas que están programadas, ¿ya? Porque está programado el cuarto parcial como en octubre, los que nos dejaría noviembre y parte de diciembre, o sea que la gestión, ya saben, va a ser hasta el 23 de diciembre para la toma de examen finales, y etcétera, ¿ya? Sin embargo, yo soy optimista. Espero que regresemos en septiembre y podamos adecuadamente, esforzándonos, aprovechando al máximo la disponibilidad del laboratorio, podamos hacer las prácticas como corresponde, ¿no? Pero va a ser un tiempo de mucho ajetreo, ¿ya? Sobre todo para ustedes, ¿no? Finalmente, ustedes son los que tienen que dar exámenes, hacer informe y qué sé yo, ¿ya? Entonces, para no caer con una materia más en esa sobrecarga, con biología, voy a pedirle que adelantemos las fechas. Es decir, tal vez este segundo parcial de repente ya
Lo podemos mover, pero veremos qué me dice el director, ¿ya? Tal vez el segundo parcial esté en la fecha, que más o menos nos toca el 27 de junio. No, el 20 de julio, perdón. 22 de julio, si no me equivoco. ¿Ya? Tal vez, si me autoriza adelantarlo ya, entonces podemos adelantar un poco. De todas maneras, es la primera materia que vamos a dar, que van a dar en julio, ¿no? Entonces podemos adelantarnos un poquito para ya dejar un poco más de espacio, sobre todo a ustedes, para las siguientes materias, ¿no? Y así ir recorriendo, ¿no? Podemos adelantar una semana este parcial, el segundo, 2 semanas el tercer parcial y 3 semanas o incluso un mes el cuarto parcial, ¿no? Entonces nosotros no estaríamos acabando de dar exámenes en diciembre, sino de repente podríamos hacerlo incluso hasta finales de octubre. ¿Sí? ¿Para qué? Repito, para no tener sobrecargado eso que va a ser un ajetreo con las prácticas, ¿ya? Además, estamos acabando la temática del tercer parcial. O sea, estamos acabando lo que podríamos, lo que nos han pasado, estaríamos acabando el tema cuyo examen estaríamos tomando en septiembre. No estamos en junio, ¿sí? Entonces, con ese argumento más, yo le voy a pedir al señor director que me permita reprogramar, ¿sí? Obviamente no interfiriendo con las fechas de los bloques de las materias, ¿ya? Ahora, si yo veo que adelantando ya me sobrepongo, por decir, si adelantamos tanto el tercer parcial que caigamos dentro de las fechas del segundo, no. Entonces, vamos a hacer los exámenes en los espacios libres, ¿ya? En las semanas libres de examen, ¿no? Eso obviamente, sobre todo pensando en ustedes, ¿no? Para que ya a las prácticas realmente nos dedicamos 100% a las prácticas, ¿sí? Les confirmaría como que dice el señor director en el próximo video, ¿ya? Porque yo para mí es lunes, el video lo voy a subir esta noche para que ustedes martes, ¿no? Como nos han dicho, o nos han instruido, ¿no? Que ustedes debían ver, por lo menos los de biología, los videos de biología en el horario de biología, ¿no? Para no estar ahí desfasados. ¿Ya? Entonces yo grabo el lunes para el martes, el miércoles para el jueves y así sucesivamente, ¿ya? Entonces el video que vean el jueves, sí, yo les avisaría qué ha pasado en la reunión del miércoles, ¿ya? Bueno, ahí quedaremos. Gracias.